Gracias por continuar con nosotros. Pasamos ahora a una segunda entrevista. Vamos a hablar sobre derechos laborales con Eddie Olivares, que es el ministro de Trabajo, pero también es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Siempre hago referencia a eso porque es una función adicional y tal vez más delicada que la de ser ministro de Trabajo. Saludos, Eddie. Bienvenido al Despertador. Gracias. Muy Bienvenido. contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos acompaña. Y bueno, justamente al inicio comentábamos que nuevamente el tema de la cesantía está puesto sobre la palestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué pretenden ustedes con relación al proyecto del Código de Trabajo? Ya la comisión del Senado tiene prácticamente preparado el informe y pienso yo que en las próximas semanas debería estar aprobado en el Senado y entonces enviado a la Cámara de Diputados, donde también existe la voluntad y el presidente Pacheco tiene también la voluntad, igual que como ha tenido Ricardo de los Santos, presidente del Senado, de que esa reforma sea aprobada en el menor tiempo posible. Y nosotros le estamos dando un seguimiento también en ese sentido. También los propios presidentes de comisiones, en este caso Cholitín en el Senado, que ha hecho un gran trabajo, consultado a todos los actores importantes y han hecho en la comisión un buen trabajo. Es un código para el siglo XXI. Nosotros luego planteamos la incorporación de las plataformas, que son una realidad, con actividades que conocemos ahora fundamentalmente para transporte de personas y transporte de mercancías, pero que en el futuro se diversificará de una manera que hay cosas que ni siquiera hoy imaginamos que podrían hacerse por esa vía. Por lo tanto, era muy importante que estuviera en esa reforma, igual que la juventud debe estar considerada en la reforma porque juega un papel muy importante en el mercado laboral y sobre todo para institucionalizar lo relativo al primer empleo y la necesidad de que tanto los empleadores como nosotros hagamos todo el esfuerzo para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral en un empleo formal. La formalidad, si usted empieza a los 19 años con un empleo formal, en el futuro tendrá la posibilidad de una pensión todavía estando en unas condiciones adecuadas y de tener una buena pensión. Por eso es tan importante la incorporación desde muy jovencito a empleos formales de los ciudadanos. En ese sentido también solicitamos la incorporación en la reforma y ya tenía todo lo relativo al teletrabajo, de modo que ahí tenemos un marco interesante dentro del código para el trabajo del siglo XXI y la posibilidad de que conforme vaya incorporándose nuevas formas de trabajo, entonces puedan ser regularizados sin la necesidad de una reforma del código. Pero ¿y la cesantía? Espérate, porque no me dijo de la cesantía, ¿qué es lo que va a pasar? La cesantía es una cultura y contrario a lo que mucha gente cree, quien trajo la cesantía fue Trujillo, que fue siguiendo lo que había hecho Franco en España, que era alguien a quien él admiraba mucho, y Franco lo hizo en España con otra denominación, y entonces él lo hizo aquí, pero se convierte en una cultura, y para tú desmontar una cultura tiene que ser un proceso de convencimiento, de concientización de la gente, y yo pienso que ahora, en este proceso, en esta reforma, todo indica que estaremos avanzando en cuanto al debate,
pero vamos a ver lo que va a presentar la comisión. De modo que en ese sentido no hay una mayor preocupación, sino que eso es parte del debate de la reforma. En este proyecto sí se incluyeron algunos aspectos sobre algunas regulaciones para quienes trabajan con las aplicaciones digitales. Esto significa que ya se les puede regular de tal manera que entren a la seguridad social, que coticen, aquellos que son taxistas por aplicación. ¿Y qué pasa con los, si se va a incluir en esta reforma alguna regulación para el trabajo de los nómadas digitales, que ahora está tan de moda y que están llegando del primer mundo a trabajar en América Latina? Sí. Bueno, el tema es nuevo y en Francia, por ejemplo, ya hay una legislación en ese sentido. Se va trabajando en otros países, de modo que no hay la posibilidad de hacer un ejercicio comparado efectivo, pero las plataformas sin duda son trabajadores. Alguien me preguntaba cuando yo decía que lo correcto era que tuvieran el código, sabe que siempre hay visiones distintas, y yo le decía, ¿son trabajadores o no son trabajadores? Son trabajadores. Entonces, todos los trabajadores deberían disfrutar de iguales derechos en cuanto a lo que manda el legislador. En ese sentido, alguien que anda en una motocicleta llevando mercancía está haciendo un trabajo. La posibilidad de que sea un trabajo formal depende de la voluntad de nosotros, del legislador, y de nosotros, del gobierno, y en gran medida del empleador. Pero ¿qué ocurre? Si usted está regularizado, la formalidad es fundamentalmente la posibilidad de tener un salario digno o una entrada de recursos dignos que forme parte del sistema de la seguridad social, de modo que cuando ya no pueda trabajar tenga el derecho a una pensión digna, que su familia tenga esa protección, que si sufre un accidente el IDOPRIL se encargue y ahí le conviene a los empresarios también, porque en lugar de un empresario tener que asumir un accidente laboral, y el accidente puede ocurrir desde que usted pone el pie derecho en la acera en el frente de su casa, ya usted, si va hacia el trabajo, si está en el horario de su trabajo, ya un accidente laboral tiene que asumirlo la empresa en la que usted trabaja. Desde ese momento ya se considera que usted está trabajando. En consecuencia... se estima que es un riesgo laboral. Es un riesgo laboral, porque iba a trabajar. Si Sí, ocurre algo, ¿quién responde? Cuando iba a trabajar, desde ese momento ya está asumiendo su responsabilidad como trabajador. Entonces, ¿quién lo cubre en este momento? IDOPRIL. Entonces, el empresario no tiene que preocuparse, más que por saber cómo está la salud. Sí, pero ministro, pero ante la pregunta que le hizo el compañero Ezequiel, realmente en el proyecto de código de modificación al Código de Trabajo ahora no está establecida la protección específica a esos trabajadores de plataforma que son transportistas, motociclistas, que hoy día no tienen seguro, que hoy día no cotizan la seguridad social, y que este proyecto no toca esa parte. No, porque eso no es parte del Código de Trabajo. Eso debe ser parte de la reforma a la Ley de Seguridad Social, que es la que debe, y entramos hablando en un híbrido, pero hemos tocado más la seguridad social que el código. Que el código. Entonces, es parte de la reforma de la seguridad social que debe abrirse. Lo que nosotros entendemos es que debe abrirse esos nómadas, esos jóvenes que empiezan a producir, pero que no son empresarios, sino que hacen un trabajo desde su casa, desde la terraza de su casa,
desde la habitación donde viven, y esos jóvenes deberían ser parte del sistema de seguridad social. Ahora, ahí hay una situación, porque ministro. hoy podrían estar ganando mucho dinero, pero mañana podrían no estarlo. Entonces, hoy empiezan jovencitos a ganar dinero, pero si duran mucho tiempo sin ser empleados, entonces probablemente será difícil que tengan una pensión en el futuro. Entonces, hay que abrir el sistema para que ciudadanos que trabajan, ciudadanas, entren, y hay que concientizar a la gente de la importancia de formar parte del sistema de seguridad social, que no es solo el tema de las ARS, la protección de la salud, porque tú dices, bueno, aquí tenemos a SENASA y todo el mundo está incorporado a SENASA, pero bueno, y la pensión, y los accidentes laborales, y la protección del derecho a un salario decente. Todos esos son factores importantes. Quiero interrumpirlo ahí, ministro, porque esa parte tiene que ver, o pudiera ser solucionada sin la necesidad de modificar la ley, solamente aplicando un aspecto de la ley que ningún gobierno ha querido tocar, que es el que tiene que ver con la aplicación del llamado régimen contributivo subsidiado. Sí. O sea, subsidiado, que el régimen subsidiado que lo tenemos ahí con el SENASA subsidiado, que asegura ahí a todo el que no tiene empleo, el régimen contributivo para los empleados formales. Claro. Ahora, esos empleados, esos trabajadores, a lo que hablamos, que son trabajadores, vamos a decir, independientes en gran medida, pudieran estar protegidos con el régimen contributivo subsidiado a través de un aporte que haría en parte el Estado y otro aporte que haría ese trabajador. Pero ningún ministro, presidente del Consejo de Seguridad Social, se ha puesto para que se pueda aplicar esa parte de la Ley de Seguridad Social. Y usted lo está mencionando, usted lo está describiendo perfectamente, pero todo eso es contributivo subsidiado. Sí. Y está en la ley, o sea, no se necesita modificar la ley para aplicarlo, para elaborarlo y estructurarlo. Bueno, ¿Usted tiene en agenda eso como ministro de...? Ya la incorporación, porque el sistema está integrado por diversas actividades. Vamos a poner esa como una. Entonces, las demás, para aplicársela, para que disfruten de los demás derechos, porque ese es uno, el de la salud. Ahora, los demás derechos también, esos trabajadores, sin importar cómo se denominen, esos tienen derecho a formar parte del sistema completo de la seguridad social, y de eso es que se trata. Yo he asumido mi condición de presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, presidente como ministro de Trabajo, realmente. Y estoy dirigiendo todas las reuniones. Solamente falté a la última por un compromiso que tenía, pero he estado en todas. Porque la idea es asumir esa función con responsabilidad. Que la gente sienta que ahí hay quienes los representan. Pues la verdad es que hay dos cosas que yo entiendo que han afectado mucho la credibilidad, la imagen del sistema de la seguridad social en el pueblo. Una es los conceptos técnicos muy complicados para la gente entenderlos. Ni Albert Einstein hay cosas de esas que la entiende, pero no es solo aquí, en todas partes. Un sistema como quiera, de un tipo de modelo en toda América Latina. Y es necesario que la gente sea orientada sobre de qué se trata ese sistema. Mucha gente no lo sabe, hay cosas que la gente entiende lo más, bueno, ya la ley pero el más de 20 lenguaje, años, sí. Claro, el lenguaje y los conceptos técnicos son como si fuera para que nadie los entendiera. Entonces, es importante que la gente entienda lo que es. Y en ese sentido, próximamente nosotros vamos a hacer un seminario para periodistas, y ahí lo vamos a invitar, de alto nivel. Vamos a traer expertos para la comunicación de la seguridad social. Otro es que tú dices, bueno, ahí se reúnen empresarios, que la gente entiende,
dominan eso. Está el gobierno que al final está ahí como entiende la gente, que está ahí. Y están los sindicalistas, pero al final de cuentas la gente ni sabe bien cómo funciona. No, pues funciona y se debate las cosas. Y se plantean temas permanentes de interés, temas que tienen que ver con la CISARIL, precisamente con esa parte esencial. Las pensiones, que va a ser fundamental en la reforma, porque las pensiones hay que situarlas en la realidad de que la gente tiene que recibir una pensión justa. Y para eso hay que hacer una reforma. Entonces, una reforma que debió producirse 10 años después de haberse aprobado. Y hoy han pasado 23 años. 23 años. Pero si lo tienen en agenda, ministro. Si lo tienen en agenda, impulsar que ya haya una reforma. Entonces, comienza la discusión. La idea es que es urgente la aprobación de esta reforma y ya se constituyó una comisión bicameral que encabeza el vocero de Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, que es un experto en seguridad social, y como vicepresidente está el doctor Daniel Rivera, que también conoce mucho, y los demás integrantes todos tienen conocimiento del tema de seguridad social, la mayoría son médicos, y de modo que es una gran comisión que yo sé que va a avanzar muy rápido, ya se empiezan a tomar las medidas. Tenemos reunión hoy, creo que esta tarde, de modo que se está trabajando. Eso es importantísimo y la idea es que el trabajador salga en esa reforma tomado en cuenta como protagonista del sistema de seguridad social. Ministro, ese es el propósito. Perdón, ministro, hace unos años hubo otra bicameral que estuvo estudiando, que se fueron que se apartaron para avanzar con los temas de la reforma de la Ley de Seguridad Social. Y por otro lado también se abrió un espacio de una comisión que en el seno del CES, del Consejo Económico y Social, también estuvo reuniéndose y también avanzó en el conocimiento de los temas de modificación o de reforma a la Ley de Seguridad Social. ¿Qué va a pasar con esos esfuerzos que se hicieron y qué nos dice que ahora no se va a quedar en más reuniones? Todas esas propuestas son importantes y deben ser consideradas en la reforma, pero lo importante es que ahora hay que hacer la reforma y tenemos la voluntad de que sea así. La tienen los legisladores también, la tiene el gobierno, de modo que y hay que hacerla, porque no hacerla sería una situación, no hacerla implicaría una situación muy compleja. Hay que pensar en las pensiones, que ya se acerca. Ya está saliendo la primera generación, ¿no? Sí, ya se acerca. Entonces, hay que tomar una decisión en cuanto a esos temas. De modo que yo confío en que ahora vamos a tener una reforma. La del Código de Trabajo será próximamente ya. Tendremos un Código de Trabajo. Hay la voluntad de las dos cámaras y la voluntad del gobierno. Y yo, que tengo relaciones excelentes con todos los senadores y diputados de todos los partidos, de todas las bancadas, y que estoy en contacto con ellos, estoy convencido de que se aprobará pronto, y en ese sentido estamos en una comunicación permanente con ellos. Ministro, este proyecto de reforma mantiene la cuota, digamos, de extranjeros que pueden trabajar en las empresas. El 80% tienen que ser dominicanos, el 20% máximo pueden ser extranjeros. Sin embargo, también es un poco, no hay excepciones, por tanto lo hace un poco real. No se hace una excepción para el sector de la construcción, no se hace una excepción para los trabajadores agrícolas. No, ¿se va a debatir ese tema? ¿Se va a invitar a los
O sea, en el caso de ustedes, propondrían que se invite a los empresarios y que, bueno, la cuota para el sector construcción debería ser un poco más amplia, porque la realidad así lo manifiesta. Recuerden que la reforma del Código de Trabajo juega un papel, y así ocurrió durante los primeras debates que se produjeron, el tripartismo. Nosotros tenemos un modelo de tripartismo que es un referente hoy en el mundo, no solo en América Latina. La OIT nos reconoce como un referente, y los días 1, 2 y 3 de octubre tendremos una reunión, la reunión de América de la OIT, que se va a celebrar aquí en la República Dominicana. Como también un reconocimiento al referente que somos hoy. Esa paz social, esa paz laboral en un tiempo de incertidumbre en el mundo es un referente positivo del país. Entonces el tripartismo trabajó esa reforma y se toma en cuenta la parte esencial de lo que se trató en la reforma. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora el CES se reactiva después de la cumbre del presidente y los CES presidentes, que también consolida esa imagen de democracia oasis en este momento en la región, en América. Y ahí entonces veremos ese tipo de planteamientos también. Pero hoy tenemos noticia positiva, producto de ese tripartismo, de la paz que tenemos y que se debe al liderazgo consciente en un tiempo en el que tenemos un presidente que mantiene el criterio, la visión de la democracia en su esencia. 3 expresidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina, el expresidente Hipólito Mejía. Por primera vez el país en muchísimos años tiene 3 presidentes vivos, 3 expresidentes. Y lo importante es que eso no se había aprovechado y ahora ocurrió. Es un país que te envía un mensaje de una voluntad de seguir hacia adelante dentro de una democracia en la que cambiar un gobierno es algo normal. Y yo pienso que eso es importante, y hoy por eso tenemos avances importantes, noticias siempre buenas. Ahora el Banco Central acaba de, a través de su último estudio, de presentarnos la noticia positiva de que nos colocamos en 4.9% en cuanto al índice de ocupación en el país, que es significativo. Bajamos del 5%, entonces, de los que andan buscando empleo, por supuesto. Sí. Entonces tenemos también la noticia positiva en cuanto a la formalidad. Usted va a cualquier cónclave de OIT y de lo que se habla fundamentalmente para América Latina es del tema de la informalidad. En ese sentido, tuvimos el paso más alto ahora al subir en cuanto a la formalidad al 46.6% y bajar la informalidad del 56.5, 56.6 al apenas bajar significativamente al 53.4. Entonces, en poquito tiempo, en este trimestre, que es un salto importantísimo, que si continúa, entonces nos vamos a colocar en el 50 de la formalidad, que es una meta que tenemos. Entonces, vamos avanzando, y para eso tenemos todos que contribuir y concientizar a la gente de la importancia de la formalidad, porque es lo que garantiza que los trabajadores tengan sus derechos
formen parte del sistema de seguridad social y la familia también disfruten de esos derechos. Tenemos el tiempo ya que Sí, nos apremia, pero quería antes de finalizar, la semana pasada el Ministerio de Trabajo presentó un informe de unas empresas que inspeccionaron, que supervisaron, alrededor de 8 empresas donde encontraron irregularidades en lo que tiene que ver con el trato a los trabajadores y también la condición legal de muchos de ellos. Lo que quiero saber es, al final, ¿qué tipo de sanción pudo haber aplicado el Ministerio de Trabajo para corregir esta situación, tomando en cuenta de que el propio código como que no le da la fuerza de aplicar sanciones que sean correctivas de verdad? Bueno, las multas siguen siendo multas del siglo XIX. Irrisorio, Esa es la verdad. Se burlan. Si es con la multa, eso lo hacen 1000 veces Claro. y ya. No, pero la multa es una cosa y le corresponde al Ministerio Público. Ahora bien, otra cosa es usted pararse hasta que usted cumpla. No puede hacer el Sencillamente, Ministerio de Trabajo, lo está haciendo. parada hasta que cumplan. Y no burlarse como ha ocurrido, porque de esas empresas fueron una vez inspeccionadas y después volvieron a lo abrir mismo. y están igualitas. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pararse hasta que cumplan. Y nosotros vamos a ayudar, porque a nosotros no nos interesa que las empresas paren, porque para Sí, nosotros porque también se resulta en otra pérdida en claro, términos económicos. el empleo y el empleo. Ahora, ese empleo debe implicar que ahí trabajen también dominicanos y dominicanas y que las condiciones estén dadas, que sean trabajo digno, que se respete a la gente. Ahí, de los que estaban ahí, les preguntaron los inspectores sobre cuántas horas trabajan. Había gente trabajando 12 horas. Eso nosotros no lo vamos a permitir. 12 horas sin pago de horas extras. Eso no importa el trabajador, porque nosotros en función del trabajador. Eran trabajadores extranjeros trabajando 12 horas. Eso no puede ocurrir en este país. Eso no lo vamos a permitir. A nadie. Eso no puede ser la rentabilidad de un sector. Eso no. Entonces también, la ley hay que respetarla. Tú llegar y no hay un dominicano trabajando. Entonces, al final de cuentas tiene que funcionar como establece la ley, y si no cumplen con la ley, bueno, lo sentimos, no pueden operar. Bien. Ahora nosotros vamos a ayudar también con la bolsa de empleo que tenemos, y además eso no fue coyuntural ahí, nosotros vamos a continuar, vamos a inspeccionar todas las empresas posibles. Tenemos pocos inspectores, esa es la verdad, tenemos un déficit y un tema de presupuesto, pero con lo que tenemos vamos a trabajar para que se respete la ley. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo, Eddie Olivares, por haber estado con nosotros con toda esta información, Gracias. por venir cada vez que se lo solicitamos. No, yo soy parte del programa. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a una pausa comercial y al volver nuestro compañero Juan Carlos Albelo tendrá toda la información sobre salud y el mundo del espectáculo.